Pasan 41 minutos de las 9 de la mañana y nos había quedado información para compartir con la audiencia, ¿no, Sofi? Sí, hay un tema a propósito de las declaraciones de Lula del último fin de semana que ayer levantó, ¿no?, tanto declaraciones a favor como en contra. Recordar, el presidente colombiano Gustavo Petro posteó en X: en Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará. Además agregó que toda la región debe unirse para que cese y la violencia de inmediato en Palestina y que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel debe generar aplicación y consecuencias en las relaciones diplomáticas. También respaldó lo dicho por Lula el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Saité, que opinó que las palabras de apoyo de Lula son propias de un líder inspirador y un valiente luchador global e impulsan la esperanza de los jóvenes palestinos ante la ausencia de justicia hacia el derecho a la libertad y la independencia. Bueno, también la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio por los Pueblos, respaldó lo que dijo el mandatario y en sentido contrario se manifestaron legisladores opositores que promueven el pedido de un impeachment, es decir, un juicio político a Lula por sus declaraciones. La diputada Carla Zambelli dijo en su cuenta de X que esta es otra maniobra diplomática gravísima de Lula contra Brasil y una vez más contra la víctima. Dijo que esto podría romper definitivamente las relaciones diplomáticas históricas entre el único país democrático de Medio Oriente y Brasil y advirtió: ya tenemos 91 firmas para el pedido de impeachment de Lula. Quizás lo más preocupante es que la propuesta cosechó el respaldo de algunos partidos aliados del actual gobierno como União Brasil, PP, PSD y Republicanos. Y para profundizar en este asunto ya estamos con el colega Marcelo Aguilar, que está en Brasil, con quien ya hemos hablado en múltiples oportunidades. Así que, Marcelo, con esta larga introducción, pero que nos parecía que estaba bueno dar cuenta de cuáles habían sido los posicionamientos a lo largo de la jornada de ayer, te damos pie y muchas gracias por atendernos una vez más. Marcelo, ¿nos escuchabas por ahí? Capaz que estamos teniendo algún... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marcelo, hacíamos un repaso de lo que fueron las repercusiones de las declaraciones que hizo Lula, ¿no?, contra el accionar de Israel y esta comparación que hizo con el Holocausto. ¿Qué evaluación haces del impacto que tuvieron a nivel interno, a nivel regional, a nivel internacional? Bueno, en primer lugar creo que a nivel internacional volvió a encender el debate en un momento en el que todos los ojos están puestos en la posible acción, la inminente acción del ejército de Israel en Rafah, la frontera con Egipto. Obviamente toca esto en un punto muy sensible, la comparación, el hecho de haber citado el Holocausto. El Holocausto, que creo que ahí está quizás el punto más polémico de lo que dijo Lula. No creo que haya dos posibles visiones en relación a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Creo que el punto más polémico fue este. Ahora, a nivel interno, esto hay que recordar que cae en un contexto de debilidad del bolsonarismo, porque el bolsonarismo está sufriendo los impactos de la operación que investiga Bolsonaro por el intento de golpe de Estado del 8 de enero. Entonces era un momento de muchísima dificultad política para el bolsonarismo, y obviamente esto hace que en algún sentido esto vuelva a colocar el foco en la derecha política, digamos. O sea, obviamente el bolsonarismo va a tratar de utilizar esto para, en algún sentido, tratar de debilitar al gobierno, pero sobre todo, creo, para fortalecerse. Y para distraer sobre lo que está pasando, ¿no?, a nivel judicial con Bolsonaro. Sin dudas. Inclusive mañana, este jueves, Bolsonaro todavía no está confirmado, pero tendría que ir a declarar, y el próximo domingo a las 3 de la tarde hay un acto organizado por el expresidente y algunos aliados para, criticar la operación, criticarla como una operación de carácter político, digamos. Todavía no se sabe, no hubo grandes adhesiones todavía al acto,
entonces todavía es medio una incógnita si serán masivos o no, pero ya está programado. Yo creo que, o sea, a nivel, volviendo un poquito a la parte de lo que pasó a nivel internacional, yo creo que se levantó el tono una vez más y que Lula volvió a posicionarse como un líder. O sea, con la razón o no, volvió a colocarse en la discusión, volvió a colocar a Brasil y creo que al sur global como un todo en la discusión sobre este tema. Creo que América Latina, como ustedes citaban, algunos otros presidentes, la Unión Africana, han tenido un papel fundamental en la denuncia del genocidio en la Franja de Gaza. Entonces creo que lo demuestra la respuesta desesperada del gobierno de Israel, porque no hubo respuesta de mandatarios internacionales, jerarcas de peso, contrariando la posición de Lula. No se esperaba esto después del pedido que realizó Israel de que todos los líderes mundiales se posicionaran contra esto y realmente esto no ocurrió. Y la respuesta de ayer del embajador, el canciller de Israel, realmente de tono diplomático tiene muy poco. Entonces creo que eso demuestra que el asunto está generando ruido y que en algún sentido continúa atacando el creciente aislamiento diplomático de Israel a nivel internacional. Y Marcelo, una pregunta, ¿cómo puede afectar esto a las relaciones bilaterales entre Israel y Brasil? Bueno, es que esto todavía es muy difícil de prever, porque si ustedes veían la prensa brasileña, el día en el que Lula dijo lo que dijo, el escenario era de caos, crisis diplomática. Lula genera una nueva crisis diplomática, coloca la neutralidad de la diplomacia brasileña en juego, y el tono fue gradualmente cambiando en las últimas horas, porque, claro, como no existió esa respuesta de la que les hablaba, contundente de todos los líderes mundiales criticando el discurso de Lula o la posición brasileña, no se visualiza un gran riesgo de ruptura, más allá de que obviamente las relaciones llegaron a un nivel de tensión inédito, pero no se visualiza un gran riesgo de ruptura hasta el momento. Hay que ver cómo se sigue desarrollando esto, porque obviamente las respuestas de ambos lados han sido bastante contundentes. Como les decía ayer, el canciller diciendo que Lula, algo así como que había escupido el rostro de los judíos, unas cosas así como súper rimbombantes, que creo que no proceden, obviamente ni siquiera están en el discurso del presidente brasileño, pero que tienen como objetivo, obviamente, jugar hacia la política interna. Yo creo que en esto también, así como les decía que en lo que tiene que ver con la política brasileña hay una utilización de este asunto para la política interna, ocurre lo mismo en Israel. O sea, el gobierno de Israel ha venido obviamente sufriendo presiones y no pasa por un buen momento, digamos, el gobierno de Netanyahu. Esto ya viene de hace tiempo. Entonces, obviamente también este llamado nacionalista, estamos siendo atacados, siempre tiende a unir en algún sentido. Creo que está siendo utilizado por ese lado, y que también está siendo utilizado a nivel interno. Por eso, o sea, sí, justamente, Marcelo, esta medida del juicio político que ustedes citaban. A nivel interno, ¿cómo puede llegar a repercutir esto en políticas internas de Brasil? Porque en Brasil esto del llamado, este juicio político, inclusive varios diputados de la base bolsonarista o que están atrás de este proyecto han declarado en off por ahí que es un proyecto que tiene como objetivo hacer ruido político, que difícilmente tenga efectos prácticos, que no va a pasar en el Congreso, y que tiene como objetivo marcar una posición y obviamente aprovechar el momento para subir a la tribuna y criticar al gobierno. O sea, eso es parte del juego político y nadie se va a sorprender con eso. Es un tema muy sensible y que tiene muchísimo apelo en la base bolsonarista.
Recordemos que la ultraderecha brasileña es aliada de todas las obras de Israel, que las banderas de Israel están permanentemente en las protestas y en los actos del bolsonarismo. Entonces esto ocurre en un momento de fragilidad del bolsonarismo y está siendo utilizado por el bolsonarismo como un factor de aglutinar fuerzas, o sea, está siendo utilizado para reagrupar fuerzas en un momento de debilidad política. Entonces no creo que vaya más allá de eso, salvo obviamente que ahí está todo el otro lado más relacionado a los analistas, que analizan la realidad política, y a los especialistas. Se va a discutir obviamente el antisemitismo, que es algo que se viene discutiendo hace bastante tiempo, pero yo creo que como eso no está en el discurso de Lula, yo puedo entender que la comparación con el Holocausto... Claro, creo que eso fue lo más complicado, ¿no? Porque la discusión sobre el genocidio está sobre la mesa, pero creo que lo otro fue lo más bravo. Claro, es que creo que está ahí, o sea, la idea de desviar el foco hacia ahí justamente tiene ese objetivo, porque nadie va a defender el Holocausto, entonces claro, eso tiende a reunir, tiende a aglutinar fuerzas a la derecha, y tiende también a abrir un cierto flanco para golpear al gobierno. Inclusive en el pedido de impeachment, uno de los argumentos es que Lula, con lo que dijo, estaría abriendo escenario a una posibilidad de guerras. Eso es un disparate que no tiene sustento. Entonces claramente se demuestra como una estrategia para poder hacer un poco de ruido y poner el foco en algún otro asunto en un momento en el que la derecha está obviamente sobre ataque y que tiene serias posibilidades de ver a su principal candidato actual muy comprometido desde el punto de vista judicial y con un escenario de eventual prisión. Entonces obviamente esto es una buena salida táctica para poder desviar un poco el foco y colocar la atención en un tema que a su vez tiene relevancia internacional. Entonces ellos también se colocan como interlocutores de esto. Sin embargo, la mayor cantidad inclusive la respuesta de aliados, o sea, de garantes del genocidio como Estados Unidos fue muy débil. O sea, inclusive Lula hoy se reúne con Anthony con la autoridad de Estados Unidos. Uh-huh. Pero, o sea, la respuesta fue como, bueno, sí, estamos en desacuerdo con esto, pero una respuesta con una tibieza increíble para lo que se esperaba que podría llegar a ser la respuesta al hecho de haber citado el Holocausto y haber citado textualmente a Hitler. Marce, déjame que por acá sí. Lo teníamos, ¿no? Lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que dijo: obviamente no estamos de acuerdo con esos comentarios, hemos sido muy claros al decir que no pensamos que en Gaza haya un genocidio, pero claro, no se dijo más que eso, ¿no? Claro, pero o sea, eso sí, justamente, o sea, es una respuesta de manual, pero como muy demasiado tibia, como diciendo, bueno, sí, obviamente no estamos de acuerdo, si hace 4 meses que estamos financiando y actuando como garantes internacionales de este genocidio, obviamente que vamos a considerar que no estamos cometiendo un genocidio, pero no hay, cuando te dicen, no estamos de acuerdo, bueno, no hubo condena, no hubo presión, no hubo amenazas, como sí hubo en el caso de la respuesta del gobierno de Israel, que básicamente Netanyahu llamó al presidente mentiroso y dijo que iba a llamar al embajador para una conversación, para tirarle las orejas, básicamente. Algo que desde el punto de vista diplomático obviamente eleva muchísimo la atención. Creo que inclusive la publicación de ayer del canciller es peor todavía, o sea, va más allá. Inclusive el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil también elevó muchísimo el tono en la jornada de ayer para criticar el posicionamiento de Israel, que obviamente busca, creo, una vez más colocar la llaga del Holocausto judío encima de la mesa como argumento de defensa y de desvío del foco de lo que está cometiendo en Gaza. Entonces,
esto es una constante del 7 de octubre, o sea, no es algo de hoy, pero una vez más, en momentos en que los ojos del mundo estaban en la frontera con Egipto, estaban en la última, esa ofensiva final, entre comillas, de la que habla Netanyahu, una vez más vuelve a estar el foco en el antisemitismo, una vez más vuelve a estar el foco en lo que fue el holocausto judío como desvío de atención del genocidio que vemos actualmente en nuestros días, que es el que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Marcelo, entre quienes se reunieron para firmar en repudio a las declaraciones de Lula, hay 20 miembros de los partidos que actualmente componen el primer escalón de gobierno. ¿Estas declaraciones podrían romper esta coalición que formó Lula? No lo creo. O sea, estos partidos generalmente cuando van a conformar, cuando pasan a conformar formalmente la base de apoyo del gobierno en el Congreso, generalmente estos partidos siempre hay oposición, digamos, siempre hay diputados que van a hacer oposición, muchas veces discursiva, al gobierno, y que en muchos casos van a votar, en la mayoría de los casos van a votar con el gobierno, en otros no, pero que ya son candidatos de oposición, porque estos partidos son de lo que se llama centrado, que es esa masa amorfa que básicamente tiene como principal objetivo acumular poder dentro del Congreso y que va aliándose a los gobiernos de turno de acuerdo a conveniencias y a la ocasión. Entonces, en ese caso, varios de estos parlamentarios son de la base aliada, digamos, integran estos partidos, pero son oposición al gobierno de Lula, o sea, son contrarios al gobierno, pero sin embargo, más allá de eso, creo que lo que puede sí llegar a pasar, caso esto siga avanzando, es que el presidente de la Cámara, Artur Lira, venda más caro su pase, básicamente. O sea, que esto le dé posibilidad de decirle al gobierno, miren, se les está complicando la correlación de fuerzas acá adentro, quiero más. Que básicamente cómo funciona la presión del Congreso en Brasil, sobre todo para la obtención de recursos económicos. Entonces, no creo sinceramente que esto ponga en duda o ponga en riesgo o pueda implosionar la base legislativa de Lula, pero sí creo que a medida que avance, si esto sigue avanzando, puede llegar a ser con que se fortalezca el presidente de la Cámara de Diputados y tenga mayores condiciones para chantajear al gobierno y exigirle más a cambio de la aprobación de determinados proyectos. Me parece que eso puede ser una consecuencia directa de esta situación, caso empeore. Creo que en el estado actual de cosas todavía no habría tamaña crisis para generar una ruptura de la base aliada del gobierno Lula en el Congreso Nacional. Marce, en esto de pensar cómo están funcionando las relaciones diplomáticas y justamente con qué diplomacia se están manejando quienes están allí en los ministerios de Relaciones Exteriores, recordábamos que el embajador de Israel en Brasil se reunió el año pasado, ¿no?, con la bancada de parlamentarios del bolsonarismo. ¿Eso cómo impactó? Sí, inclusive se llegó a decir, claro, porque hubo una reunión, fue en aquel momento, si no me equivoco, Israel hizo en todo el mundo, pero acá en Brasil hizo también esas especies de reuniones que hacían mostrando imágenes del atentado, y eso ocurrió acá en Brasil también, fue en el Congreso, inclusive fue en una de las salas del Congreso, y en su momento dijeron que había sido una invitación abierta, pero en realidad solamente habían invitado a cuadros de la ultraderecha. Pero eso no tiene un gran impacto porque eso es algo que está dado. O sea, la alianza entre el bolsonarismo y los sectores más radicales del sionismo es una alianza dada. O sea, claro, pasa que una cosa es que actúe directamente un embajador, ¿no? Otra cosa es que fueran sectores, sionistas, organizaciones. Sí, sin dudas. El tema es que acá generalmente en este tipo de cosas suele generarse esa confusión. Yo creo que esto que pasó con Lula va en un punto bien estado
bien gobierno, bien nación, bien diplomático, bien geopolítica mundial, pero ocurren un montón de otras articulaciones más abajo, digamos, más subterráneas, que son de público conocimiento y que tienen a Israel como un interlocutor con la derecha brasileña. Y creo que eso también queda claro en otros países, o sea, no es una exclusividad de Brasil esa relación con el gobierno del Estado de Israel, más con obviamente, con este liderazgo del Estado de Israel, con Netanyahu, que a su vez también sufre presiones internas de los sectores más radicales para continuar la masacre en Gaza. Inclusive es muy interesante pensarlo también al nivel de nosotros como periodistas, al nivel de la prensa, o sea, cómo la prensa lee esto, inclusive cómo han salido a posicionarse un montón de personas que no habían dicho una palabra sobre los más de 30.000 palestinos asesinados y salieron a criticar el posicionamiento del presidente brasileño y salieron a defender la pureza y la exclusividad de la palabra holocausto para referirse al holocausto judío, y no habían mencionado una vez la palabra Palestina o la palabra genocidio en relación a lo que aparece en Gaza. Entonces todas esas discusiones están siempre presentes y van cruzándose, sobre todo cuando aparecen este tipo de declaraciones, que son declaraciones fuertes, que tienen justamente, creo, en algún sentido, ese objetivo, o sea, generar ese impacto, porque el de genocidio ya había sido, bueno, Gustavo Petro ya había denunciado el genocidio en varias ocasiones con todas las letras, el propio Lula ya lo había dicho, pero fue activar esa llave y se generó toda esta conmoción internacional, que hay que ver después, obviamente, qué costos políticos tiene para Brasil. Yo tampoco estoy diciendo que esto haya sido una jugada maestra de Lula y que le va a traer, lo va a recolocar como líder internacional, no sabemos, puede que pase. Puede llegar pero a también perder, puede ser que tenga costos políticos grandes. ¿puede llegar a perder un posible lugar de mediador, por ejemplo? Es una posibilidad. Yo creo que como se vienen desarrollando los hechos, esto probablemente no pase. Brasil va a asediar el G20 en estos días, inclusive hoy ya está habiendo reuniones acá en Río de Janeiro. Entonces creo que Brasil no va a perder su papel de interlocutor por esta declaración, pero sí, obviamente, Israel va a tratar de que Brasil no sea interlocutor, porque Israel va a tratar de mantener su ofensiva, y qué mejor argumento para mantener su ofensiva que decir que Brasil es un enemigo de la paz porque niega el holocausto judío. Uh-huh. Creo que eso quedó claro. Bueno, inclusive la propia cuenta oficial del gobierno de Israel tuiteó ayer, acusó a Lula de ser un negacionista del holocausto. No sé de dónde sacan eso, porque en realidad no está o sea, no está no aparece en ningún momento en lo que el presidente dijo. Entonces no sé de dónde sale esa creo que es una intención de Israel de literalmente manipular la palabra del mandatario brasileño para generar una guerra narrativa y para tratar de utilizar eso como un escudo, que fue lo que pasó ayer. Entonces creo que en ese sentido sí, puede Israel tratar de sacar a Brasil del medio, a su vez por Brasil haberse consolidado en estos últimos viajes como un aliado de la Unión Africana, que ha tenido un papel fundamental, así como lo ha tenido Sudáfrica con el juicio en la Corte Internacional de Justicia. Entonces creo que obviamente eso son todos esos escollos que tiene Israel, que creo que a su vez va viendo también cómo su hermética distorsión de la realidad ante la opinión pública mundial se va despedazando, y esto que Lula dijo, esto que colocó por la figura que es Lula, por la potencia que es Brasil, generó toda esa conmoción internacional. Entonces creo que
ese impacto y ya el hecho de que se discuta la noción, porque el hecho de compararlo con el Holocausto, ya el hecho de que eso se esté discutiendo, ya es muy incómodo para Israel, más allá de que se entiende perfectamente lo sensible que es ese asunto, lo grave que fue todo esto y cómo eso impacta al pueblo judío. Eso está fuera de discusión, eso es real. Ahora, el hecho de que eso esté encima de la mesa creo que ya coloca a Israel en una posición muy incómoda y lo coloca en otro nivel de discusión, complica mucho más las cosas para esa imagen de Israel frente a la opinión pública. Marcelo. Y obviamente lo coloca también en una situación de inferioridad, porque ¿qué autoridad moral va a tener Netanyahu con más de 30.000 palestinos asesinados, bombardeados, muertos abajo de escombros, para discutir con Lula, que es un líder mundial, que es el presidente por tercera vez de Brasil? O sea, la ecuación se le va complicando al gobierno de Israel desde mi punto de vista. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo en Brasil, te agradecemos muchísimo estos minutos. Lamentablemente tenemos muchísimo contenido, nos gustaría seguir conversando, pero nos queda mucho programa todavía por delante. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Estamos en contacto. Gracias.